Me llamo Sandra. Durante años, fui una enfermera dedicada, una esposa ejemplar y la mujer en la que todos podían confiar. Siempre fui responsable, entregada a mi trabajo, a mi familia, a esa vida tranquila y predecible que, en el fondo, nunca me llenó del todo. Pero entonces, él apareció. Un paciente más en mi jornada, un hombre que dependía de mis cuidados y que terminó por convertirse en mi más grande tentación. Lo que empezó como simple empatía, como una conexión profesional, se transformó en algo que jamás imaginé. Sus miradas, su forma de hablarme, su manera de hacerme sentir especial cuando yo ya me había acostumbrado a ser invisible. No pude resistirme. Y cuando por fin crucé la línea, supe que no había vuelta atrás. Por un tiempo, viví en dos mundos. En casa, era la esposa de siempre, la mujer que sonreía en la mesa del comedor y que fingía que todo estaba en orden. Pero en aquellos momentos a solas con él, me sentía otra persona. Más viva, más deseada, más real. Fueron encuentros prohibidos, llenos de intensidad, de adrenalina. No había culpa en esos instantes, solo placer, solo deseo, hasta que todo se derrumbó. La verdad salió a la luz de la peor manera. Mi esposo lo descubrió, y en un instante, mi matrimonio se vino abajo. Mi hogar dejó de ser mío. Pero eso no fue todo. En el hospital, también me señalaron, me juzgaron, y cuando menos lo esperé, mi carrera terminó en un abrir y cerrar de ojos. De un día para otro, lo perdí todo. Y ahora me pregunto, ¿valió la pena? ¿Volvería a hacerlo si pudiera regresar el tiempo? Lo único que puedo decir es que esta historia no es solo sobre una infidelidad. Es sobre cómo un solo momento de pasión puede cambiar una vida entera. Como el deseo puede ser más fuerte que la razón, ni cómo, cuando las consecuencias llegan, a veces ya es demasiado tarde. Si crees que lo has visto todo, espera a escuchar mi historia. Mi vida siempre había sido predecible. Despertar temprano, preparar el desayuno, despedir a mi esposo con un beso frío en la mejilla y salir rumbo al hospital, donde pasaba largas horas cuidando de otros. Mi matrimonio no era malo, pero tampoco era bueno. Era estable. Sin emociones fuertes, sin sobresaltos, sin esa chispa que una vez nos unió. Y aunque nunca lo dije en voz alta, en el fondo me sentía vacía. ¿Acaso esto era todo? ¿Así se supone que debía ser el resto de mi vida? Fue en medio de esa monotonía que lo conocí. Se llamaba Daniel. Un hombre de mirada intensa y sonrisa fácil, ingresado en el hospital por una lesión que requería semanas de recuperación. No era el típico paciente desvalido, todo lo contrario. Se notaba seguro, tranquilo, con una presencia que atrapaba. Desde el primer día, sentí algo extraño cuando entré en su habitación. No debería haber sido así, él era solo un paciente más. Al principio, nuestra relación fue estrictamente profesional. Yo hacía mi trabajo, él agradecía con cortesía. Pero poco a poco, nuestras conversaciones se alargaron. Él me hacía preguntas que nadie más me hacía. Me sorprendía que se interesara en mí de esa manera. Me preguntó si siempre había querido ser enfermera, y la verdad es que ni siquiera recordaba cuando había tomado esa decisión. Solo sucedió. También quiso saber cómo era llegar a casa después de un turno tan largo, y sin pensar demasiado, le dije la verdad, agotador. Porque lo era. Y cuando preguntó si mi esposo me esperaba despierto, tuve que fingir una sonrisa. No, no lo hacía. Aquella última pregunta se quedó en mi mente más tiempo del que debería. ¿Por qué alguien a quien apenas conocía estaba más interesado en mi vida que la persona con la que compartía mi hogar? Una tarde, mientras ajustaba su almohada, mi mano rozó la suya. Fue un simple contacto, pero sentí un escalofrío recorrerme entera. Me quedé quieto un segundo, lo suficiente para notar que él no apartó la mano. No dije nada, solo continué con mi trabajo, pero el calor de su piel permaneció en la mía mucho después de salir de la habitación. Desde entonces, todo fue diferente. Buscábamos excusas para hablar más tiempo. Yo alargaba mis visitas a su habitación, le preguntaba cosas que no eran estrictamente necesarias. Me gustaba escucharlo, me gustaba la forma en que me miraba cuando lo hacía. Empecé a arreglarme un poco más antes de ir al hospital. Me ponía un poco de maquillaje, usaba un perfume más dulce, dejaba mi cabello suelto de vez en cuando. No quería admitirlo, pero todo era por él. Mi esposo no lo notó. Nunca lo hacía. ¿Cómo es posible que alguien que supuestamente te ama, te ignore tanto? Cada día me sentía más atrapada en ese juego peligroso.
No había hecho nada aún, pero la tensión era evidente. ¿Cuánto tiempo más podría resistirme? ¿Cuánto faltaba para que cruzara un límite del que no podría volver? Y entonces, una noche, después de un turno agotador, lo encontré esperándome en la sala de descanso. Me sobresalté al verlo allí, apoyado en el bastón que usaba para caminar. No debía haber salido de su habitación. Se veía cansado, pero su mirada estaba fija en mí. Me dijo que no podía dormir, que llevaba un rato dando vueltas en la cama y que pensó que tal vez yo tampoco. Me quedé en silencio. Lo que decía no tenía sentido, pero entendí lo que realmente quería decirme. Él estaba allí por mí. Sentí que mi corazón latía más rápido. Sabía que debía decirle que regresara a su habitación, que no podía quedarse ahí, que yo tenía que irme. Pero no lo hice. Me quedé mirándolo, como si esperara algo más. Como si necesitara que él diera el siguiente paso, porque yo ya no tenía fuerzas para detenerme. Lo que pasó aquella noche marcó el inicio de todo. Y lo que vino después, cambió mi vida para siempre. Me gustaría decir que aquella noche en la sala de descanso terminé con la situación antes de que fuera demasiado tarde. Que fui sensata, que puse límites, que recordé quién era y que tenía que perder. Pero la verdad es que no hice nada de eso. Me quedé ahí, con Daniel frente a mí, sintiendo como el aire se volvía más pesado, como cada segundo de silencio entre nosotros aumentaba la tensión. Sabía que debía decirle que volviera a su habitación. Que no podía quedarse allí. Que cualquier compañero podría entrar en cualquier momento y vernos. Pero en lugar de hablar, me quedé mirándolo, como si buscara en sus ojos una excusa para no alejarme. Y cuando él dio un paso más cerca, no retrocedí. No sé cuánto tiempo estuvimos así, tan cerca y a la vez conteniéndonos. Me dijo que llevaba días pensando en esto, en la forma en que nuestras miradas se cruzaban, en los momentos en que nuestras conversaciones se alargaban más de lo necesario. Su voz era tranquila, segura, como si todo lo que estaba diciendo fuera inevitable. Y yo no tenía fuerzas para negarlo. ¿En qué momento se había convertido en alguien tan importante para mí? ¿Cuándo fue que sus palabras empezaron a afectarme tanto? No pasó nada esa noche. Al menos, no en el sentido que cualquiera imaginaría. Pero cuando me fui a casa, supe que ya era demasiado tarde. Ya no había vuelta atrás. Algo había cambiado dentro de mí. Y lo peor era que no sentía culpa. Sentía emoción. Expectativa. Como si estuviera a punto de hacer algo que había deseado durante demasiado tiempo. A partir de entonces, todo se volvió un juego peligroso. Nos veíamos en los pasillos, en su habitación, en los espacios del hospital donde nadie nos prestaba atención. Cada conversación estaba cargada de insinuaciones, cada roce era intencional. Mis manos temblaban cuando debía ajustarle la sábana, cuando tenía que acercarme demasiado para revisar su estado. Y lo más aterrador era que disfrutaba cada instante. En casa, mi esposo seguía siendo el mismo hombre distante de siempre. No preguntaba cómo había sido mi día, no notaba cuando llegaba más tarde de lo habitual. Era como si ya ni siquiera existiera para él. Y en el hospital, Daniel era todo lo contrario. Me hacía sentir viva, deseada, importante. ¿Cómo podía resistirme? El día que crucé la línea fue un día como cualquier otro. Uno de esos turnos largos en los que el cansancio se acumulaba en mis piernas, pero en los que el solo hecho de saber que lo vería me hacía sentir menos agotada. Cuando entré en su habitación, lo encontré mirándome de una forma que me hizo contener el aliento. Me dijo que llevaba tiempo esperando estar a solas conmigo. Que no quería seguir pretendiendo que entre nosotros no pasaba nada. Que si me atrevía a quedarme un poco más, no nos arrepentiríamos. Mi corazón latía con fuerza. Tenía dos opciones: salir de esa habitación antes de que fuera demasiado tarde o quedarme y dejar que todo lo que habíamos reprimido se desbordara. Y la verdad es que la decisión no fue difícil. Me quedé. No voy a decir lo que pasó después, pero sí puedo decir lo que sentí. Fuego. Adrenalina. Una sensación de libertad que no recordaba haber experimentado en toda mi vida. Durante esos momentos, no pensé en mi esposo, en mi trabajo, en las consecuencias. Solo pensé en el deseo que llevaba semanas reprimiendo, en el placer de hacer algo prohibido, en la intensidad de aquel instante. Pero, ¿realmente era tan fácil? Podía simplemente volver a casa después de aquello y fingir que nada había pasado. Esa noche, cuando llegué a mi hogar, me sentí diferente. Me miré en el espejo y vi a otra mujer.
Una que había dejado atrás su papel de esposa perfecta. Una que, por primera vez en años, había decidido pensar en sí misma. Pero el problema de los secretos es que nunca permanecen ocultos por mucho tiempo. Y lo que no sabía era que lo peor aún estaba por venir. Después de aquella noche, nada volvió a ser igual. Lo que al principio habían sido solo miradas furtivas y conversaciones llenas de insinuaciones, ahora se había convertido en algo real. Algo que ya no podía negar, algo que, para bien o para mal, había cruzado una línea de la que no había retorno. Volver a casa después de eso fue extraño. Caminé hasta la puerta con una sensación de adrenalina aún recorriéndome el cuerpo. Mi corazón seguía latiendo con fuerza. Y cuando entré, cuando vi a mi esposo sentado en el sofá, distraído con su teléfono como si yo no existiera, sentí una punzada de culpa, pero al mismo tiempo, no lo suficiente como para arrepentirme. Él apenas levantó la vista para mirarme. Me preguntó si había tenido un día pesado, como lo hacía por costumbre, sin siquiera esperar una respuesta real. Y por primera vez en años, en lugar de intentar hablarle, en lugar de esperar algún gesto de cariño, simplemente asentí y subí a nuestra habitación. Me di cuenta de que él no me conocía en lo absoluto. Y lo peor era que tampoco parecía interesado en hacerlo. Durante los días siguientes, cada encuentro con Daniel se volvió más intenso. Sabíamos que estábamos jugando con fuego, pero no nos importaba. Buscábamos cualquier oportunidad para vernos, para estar a solas, aunque fuera por unos minutos. Yo me quedaba después de mi turno, o él encontraba la manera de pedirme que fuera yo quien lo atendiera. Cualquier excusa era válida con tal de tener un instante más. Me convertí en alguien que no reconocía. Me despertaba cada día con una sensación de emoción, esperando con ansias la siguiente oportunidad de verlo. Me arreglaba con más dedicación, sentía mariposas en el estómago cuando entraba al hospital y lo veía esperándome con esa mirada que me derretía. ¿Cómo algo tan prohibido podía hacerme sentir tan viva? Pero a medida que la emoción crecía, también lo hacía el riesgo. El hospital era un lugar lleno de ojos atentos, de compañeros que conocían mis rutinas, de enfermeras y médicos que no tardarían en notar los cambios en mi comportamiento. Y efectivamente, una tarde, mientras revisaba algunos papeles en la estación de enfermería, sentí una mirada fija en mí. Era Laura, una compañera con la que llevaba años trabajando. Siempre habíamos tenido una relación cordial, pero en ese momento, su expresión me dejó claro que algo no estaba bien. Se acercó con disimulo y me susurró que me veía diferente. Que no sabía por qué, pero que tuviera cuidado. Me quedé paralizada por unos segundos. No pregunté a qué se refería porque, en el fondo, lo sabía perfectamente. ¿Acaso se notaba tanto? Mi sonrisa, mis miradas, el tiempo que pasaba con Daniel. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que alguien más hiciera preguntas? Esa advertencia me hizo dudar, pero no lo suficiente para detenerme. No todavía. El verdadero problema llegó cuando Daniel recibió la noticia de que le darían el alta médica. Su recuperación había avanzado bien, y en pocos días, sería dado de alta y volvería a su vida normal. Cuando me lo dijo, sentí una punzada en el pecho. No estaba lista para dejarlo ir. No estaba lista para volver a mi vida de siempre, a esa rutina monótona donde yo era solo una sombra en mi propio hogar. ¿Qué iba a hacer sin él? Esa noche, mientras estaba en la cama junto a mi esposo, lo miré en la oscuridad. Estaba dormido, ajeno a todo lo que ocurría a su alrededor, ajeno a la mujer que tenía al lado. Y en ese momento, me di cuenta de algo terrible, ya no lo amaba. Tal vez hacía mucho tiempo que había dejado de hacerlo, y simplemente nunca había tenido el valor de admitirlo. Pero, ¿significaba eso que estaba lista para dejarlo todo atrás? Para apostar por lo que sentía con Daniel, aunque eso significara destruir la vida que había construido durante años. Me quedé despierta toda la noche con esas preguntas en la cabeza. Pero lo que no sabía era que, mientras yo dudaba, el destino ya había tomado una decisión por mí. Porque alguien más ya sospechaba la verdad. Y muy pronto, todo iba a estallar. Cuando Daniel me dijo que pronto le darían el alta, sentí como el mundo a mi alrededor se detenía. Todo lo que habíamos construido en esas semanas, todo ese fuego, esos encuentros robados, esa sensación de estar viva, estaba a punto de terminar. Me negaba a creerlo, a aceptarlo. No podía volver a mi vida de antes. No después de haber experimentado lo que significaba sentir pasión de verdad, lo que era estar con alguien que me miraba como si fuera lo único que importaba en el mundo. ¿Cómo se supone que debía regresar a la rutina con mi esposo, a las noches silenciosas,
a los días en los que éramos dos extraños bajo el mismo techo. Los últimos días de Daniel en el hospital fueron una mezcla de ansiedad y desesperación. Encontrábamos cualquier excusa para vernos, para alargar cada conversación, para robar un momento más antes de que todo terminara. Me prometió que esto no era el final, que encontraríamos la manera de seguir viéndonos. Y yo, aferrándome a cada una de sus palabras, quise creerle. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que ya nos estábamos quedando sin tiempo. Las sospechas en el hospital crecían. Laura, aquella compañera que me había advertido días atrás, ahora me observaba con una mezcla de preocupación y juicio. Otras enfermeras comenzaron a hacer preguntas, a notar mi comportamiento, a darse cuenta de los cambios. No decían nada directamente, pero yo podía sentirlo en sus miradas, en los comentarios susurrados cuando pasaba cerca. Y entonces, sucedió. Fue en mi última noche de turno antes de que Daniel fuera dado de alta. Me encontraba en la sala de suministros, organizando algunos registros, cuando escuché su voz a mis espaldas. Era Daniel, diciéndome que no podía irse sin verme una última vez aquí. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me giré y lo vi ahí, apoyado en la puerta, con esa mirada que me derretía, con esa seguridad que me hacía olvidarlo todo. Su presencia bastó para hacerme olvidar dónde estábamos, para hacerme olvidar que cualquier persona podría entrar en cualquier momento. Nos acercamos demasiado. Fue un error, lo sé ahora. Pero en ese instante, nada más importaba. Y entonces, escuché el ruido. Un sonido seco, como si alguien dejara caer algo al suelo. Me giré instintivamente, y en la entrada de la sala, con el rostro desencajado, estaba Laura. El tiempo pareció detenerse. Su expresión pasó de la sorpresa al entendimiento en cuestión de segundos. Vi en su mirada la confirmación de lo que ya temía, ella sabía. No necesitaba explicaciones, no hacía falta que dijera una palabra. La verdad estaba ahí, clara, evidente. No intenté hablar. No intenté justificarme. No había excusas que pudieran arreglar aquello. Laura salió de la habitación sin decir nada, pero yo sabía lo que significaba. Sabía que, a partir de ese momento, todo se desmoronaría. Esa noche no pude dormir. Cada minuto que pasaba, sentía el peso de la incertidumbre, el miedo a lo que vendría. No sabía qué iba a hacer Laura, si guardaría el secreto o si lo revelaría. Pero algo dentro de mí me decía que la verdad ya no podía esconderse. Y estaba en lo cierto. Al día siguiente, apenas llegué al hospital, fui llamada a la oficina del director. Entré con las manos frías, con el estómago revuelto, con la certeza de que mi vida estaba a punto de cambiar. Me esperaba una reunión que jamás podré olvidar. Y lo peor de todo, era que eso solo era el comienzo del desastre. Entré a la oficina del director con el corazón latiéndome en los oídos. Sabía lo que venía. Sabía que este momento llegaría desde el instante en que crucé la línea con Daniel, desde la primera vez que permití que el deseo fuera más fuerte que la razón. Pero eso no lo hacía menos aterrador. El ambiente en la oficina era frío, impersonal. Me pidieron que tomara asiento, y sin rodeos, me informaron que se había recibido una denuncia en mi contra. Me hablaron de la ética profesional, de la responsabilidad que tenía con mis pacientes, de los rumores que habían llegado a los oídos de la administración. Al principio, intenté mantener la calma, pero entonces deslizaron una carpeta sobre el escritorio. Dentro había fotos. Imágenes tomadas de las cámaras de seguridad del hospital. Eran momentos en los que estaba con Daniel, en los pasillos, en la sala de descanso, en su habitación. Ninguna foto mostraba nada explícito, pero el mensaje era claro, habían visto suficiente. No había nada que pudiera decir para justificarlo. El veredicto fue rápido e inapelable. Mi tiempo en el hospital había terminado. Me despidieron en ese mismo instante. Salí de la oficina con las piernas temblorosas. En cuestión de minutos, había perdido mi trabajo, mi reputación, la única estabilidad que me quedaba. Y lo peor de todo era que ni siquiera podía decir que no lo había visto venir. Pero el desastre no terminó ahí. Cuando llegué a casa, el ambiente era diferente. Mi esposo estaba de pie en la sala, con el teléfono en la mano y una expresión que nunca antes había visto en él. No preguntó nada, no gritó, no hizo una escena. La verdad estaba en su mirada, en la forma en que se quedó observándome en silencio. En ese instante, supe que lo sabía todo. La sensación de vértigo me golpeó de golpe.
Durante semanas, había vivido entre la emoción y el peligro, creyendo que controlaba la situación. Pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y ahora estaba ahí, reflejada en el rostro de la persona con la que había compartido tantos años. No intenté explicar nada. No intenté disculparme. No había nada que pudiera cambiar lo que había hecho. Esa noche, hice mi maleta y me fui. No hubo palabras finales, ni súplicas, ni intentos de arreglar lo irreparable. Solo el sonido de mis pasos al salir de casa, el peso de la soledad cayendo sobre mis hombros, la certeza de que lo había perdido todo. En los días siguientes, intenté contactar a Daniel. Llamadas, mensajes. Pero cuando por fin logré hablar con él, su tono fue diferente. Frío. Distante. Como si todo lo que habíamos compartido hubiera sido un simple desliz sin importancia. Y así, en un solo instante, todo terminó. Perdí mi trabajo. Perdí mi matrimonio. Y al final, también lo perdí a él. Me gustaría decir que después de todo esto encontré una nueva oportunidad, que mi vida se reconstruyó y que todo valió la pena. Pero la verdad es que aún me pregunto si fue así. Lo único que sé con certeza es que la pasión puede cegarte. Que una decisión, un solo paso en la dirección equivocada, puede cambiarlo todo. Y que una vez que cruzas la línea, nunca hay vuelta atrás. Así termina mi historia. Una historia de deseo, de decisiones impulsivas y de consecuencias que nunca imaginé. Ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que todo valió la pena? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una vida que no te llena y has buscado una salida, aunque fuera peligrosa? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber cómo esta historia te ha hecho sentir. Si te ha gustado este relato y quieres escuchar más historias como esta, asegúrate de suscribirte al canal. Hay muchas más historias intensas y llenas de emoción que te esperan. Nos vemos en el próximo vídeo.